Triunfando sobre las circunstancias. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Salmos 84, 5 y 6. Este pasaje hace referencia a un peregrino que se dirige hacia el templo de Dios buscando su presencia. Cuando va en esa dirección, se encuentra con lo inesperado, un valle de lágrimas. Quizás esta situación hoy la podemos aplicar a un corazón roto, un recuerdo que no podemos borrar, o un momento angustiante de esos que tienen la capacidad de desenfocarnos de nuestros objetivos y que agudizan nuestro dolor. Pero cuando el camino parece no tener salida, aquí el salmista nos relata que aquellas personas que logran depositar sus cargas en Dios, haciendo de su presencia un refugio, logran atravesar, pasar en medio esos momentos angustiantes y cambiarlo todo. Lo que antes significaba sequedad, ahora toma el significado de plenitud. Lo que era desánimo, ahora cambia a más que felicidad. Esto es lo que diferencia al cristiano de los demás. Sabe que cuenta con el poder de Dios para transformar un valle de lágrimas en una fuente cristalina, que no está exento de problemas y que tendrá gozo aún en medio de esos problemas. ¿En algún momento meditaste para considerar la vida, su significado y su propósito? ¿Estás al control de tu vida? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Tienes un objetivo y un propósito? Oración. Oremos juntos. Padre eterno, pongo mi confianza plenamente en ti. Gracias por lo que tú haces en mi corazón cada día. Gracias por la oportunidad que me das de alabarte, de honrarte, aún en circunstancias adversas y difíciles. Hoy levanto mi voz en exaltación y adoración a ti. Reconozco tu grandeza, reconozco tu poder, reconozco tu amor y tu cuidado para conmigo. Gracias porque eres un buen Padre, que tú cuidas siempre de mí. Señor, gracias porque aún en el valle del sufrimiento, de la prueba, del problema, ahí apareces tú, Señor, para darnos agua refrescante, para darnos del manantial de vida. Gracias porque podemos descansar en tu presencia, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y la paz que tú impartes es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Decido vivir en paz, decido vivir alegre, decido vivir con el gozo del Espíritu Santo. Que nada me turbe, que nada me espante, solo Dios basta. Hoy decido vivir lleno de la presencia de Dios y viviendo cada momento sabiendo que tú estás conmigo, que tu presencia me da descanso. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que día a día sigue este devocional y ora junto con nosotros, pero también se une al plan de lectura de la Biblia en un año. Gracias por compartir con sus seres queridos, personas que necesitan también de llenarse de la palabra de Dios. Recuerde el canal de YouTube, Reflexión. Ahí se debe suscribir y activar la campanita para que todos los días reciba un recordatorio. Y empezamos el plan de lectura de la Biblia en un año para el día de hoy. Y hoy estaremos leyendo el Evangelio de Mateo,
el capítulo 10, del versículo 26 al 42. Y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra de Dios. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pero llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman los que quieren matarle el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de sus cabezas está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niega aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Continuamos ahora con el libro de Levítico, el capítulo 9 y 10. Al 8º día después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón: toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defectos, y preséntalos al Señor. Luego diles a los israelitas: tomen un chivo como ofrenda por el pecado, y también tomen un ternero y un cordero, ambos de 1 año sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz, y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor le ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como Él lo ha ordenado. De manera que Aarón fue al altar y mató al ternero como ofrenda por el pecado por sí mismo. Entonces sus hijos
le llevaron la sangre. Él mojó su dedo en ella y la puso en los cuernos del altar y después derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo largo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Sin embargo, quemó la carne y la piel fuera del campamento. A continuación, Aarón mató al animal para la ofrenda quemada, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego ellos le entregaron cada uno de los pedazos de la ofrenda quemada, incluida la cabeza, y los quemó en el altar. Después lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto al resto de la ofrenda quemada. Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató al chivo del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal como lo había hecho con la ofrenda por su propio pecado. Luego presentó la ofrenda quemada y la sacrificó en la forma establecida. También presentó la ofrenda de grano y quemó un puñado de la mezcla de harina en el altar, además de la ofrenda quemada habitual de la mañana. Después Aarón mató al toro, al carnero como la ofrenda de paz del pueblo, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del carnero, la grasa de la cola gorda y la que rodea las vísceras, junto con los riñones y el lóbulo largo del hígado. Puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal como Moisés lo había ordenado. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán, y en el ojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirá. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarle a los israelitas
todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que les quedaban, Eleazar e Itamar: tomen lo que queda de la ofrenda de gano después de que se hayan presentado una porción como ofrenda especial al Señor, y cómanla junto al altar. Es sumamente santo. Por lo tanto, asegúrense de que no contenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado, porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentan al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselo en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como su porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes, tal como el Señor ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? Les preguntó. Es una ofrenda santa. El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haberse comido la carne en un lugar sagrado como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés: hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y leeremos Proverbios, el capítulo 23. Y nos dice la palabra de Dios en la NTV de la siguiente manera: cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Si lo suficientemente sabio para saber cómo detenerte. Las riquezas desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. No acepte comer con los tacaños ni desee sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. No gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta mucha atención a las palabras de conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará, la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos.
Escucha a tu padre que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infieles. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivos? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás: me golpearon, pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir a buscar otro trago? Hasta aquí Proverbios capítulo 23 y el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.